Maitei Maishapa, Ñandeyarata Penderobasa. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hoy les traigo verbos irregulares, vamos a conjugar. Quiero que me atiendan. Emosunsu quiere decir conjugar. Ñeteba hekoyoya unba. Ñeteba hekoyoya unba significa verbos irregulares. Concepto. Ñeteba iñambueva iñeepupe tera iñeeku papu ha'avaite. Rechaukahape tekoite tewi oñemosunsunbo. ¿Qué significa verbos irregulares? Son verbos cuyos núcleos verbales varían del modelo original al ser conjugados. ¿Se acuerdan cuando dimos presente, pretérito y futuro? Allí no tuvimos ningún inconveniente en cuanto a partículas prefijas ni sufijas que se unían al verbo. Acá sí vamos a tener. Tembiaishara, ejemplo. Ñeteba. Ñeteba es verbo. Y el primer verbo irregular es yu. Yu significa venir. Vamos a conjugar. She, ayu. De, reyu. Hae, ou. Ñande, yayu. ¿Se acuerdan que ñande es incluyente? Ore, royu, ore era excluyente. Los dos son nosotros. ¿Se acuerdan? Pe, peyu, haecuera, ou. Les vuelvo a repetir. Ayu, reyu, ou, yayu, royu, peyu, ou. Se van a dar cuenta que en jae y jaecuera es ou, ou. La traducción sería: yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Nos vamos en el segundo verbo, ha. Ha quiere decir ir, el significado ir. She, ajá. De, rejo. Hae, ojo. Ñande, yaja. Ore, rojo. Pe, pejo. Haecuera, ojo. La traducción sería: yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Sería ajá, rejo, ojo, yaja, rojo, pejo, ojo. El tercer verbo, e significa decir. She, jae. De, ere. Jae, jei. Ñande, yae. Ore, roe. Pe, peye. Jaecuera, jei. La traducción sería: yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Sería jae, ere, jei, yae, roe, peye, jei. Así tuvimos entonces los verbos irregulares. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.